En realidad yo no di la primera conferencia introduciendo las energías renovables, sino que la primera conferencia se refería a algo que no es promesa de futuro, sino la realidad. Es decir, la realidad es que estamos quemando para producir la energía que necesitamos, quemamos combustibles fósiles, carbón, gas natural y petróleo, y quemamos en cantidades inconcebibles, vamos, del orden, sobrepasan los 11.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es decir, es como 11.000 millones de toneladas anuales equivalentes de petróleo. Y eso para producir el 85%, el 84% de la energía que consumimos. De modo que la energía que consumimos no son las renovables, sino que la fracción mayor es incluso en España. En España, que tenemos centrales térmicas, centrales hidráulicas, luego también tenemos centrales nucleares que no producen contaminación y que, hombre, de cierto modo, desde el punto de vista comparado con las otras energías, son como renovables. Los combustibles fósiles no. Se queman, por ejemplo, 4.000 millones de toneladas anuales de petróleo y las reservas conocidas son del orden de 140 millones de toneladas. De modo que esto, 140.000 millones de toneladas, las reservas existentes. De modo que consumiendo 4.000 millones de toneladas anuales, eso se va a acabar. Se acaba en menos de un siglo. Esos son datos a nivel mundial, ¿no? ¿Los que está dando son datos a nivel mundial o de España? No, a nivel mundial. A nivel mundial. España, la energía primaria consumida, la equivalente al petróleo, el petróleo es casi la mitad de eso, es pues 140.000, que no veis las cifras, son 140 millones de toneladas anuales, no 140.000, sino 140 millones de toneladas anuales de equivalentes de petróleo, y entre carbón, gas natural y petróleo, gas natural y carbón. Bueno, pues como decía, yo de lo que he hablado es de la combustión del carbón, que es la tradicional y la que va a seguir utilizándose. Por ejemplo, para la aviación no tiene sentido pensar que se va a utilizar otra cosa que hidrocarburos líquidos, que tienen que, no sólidos tampoco, hidrocarburos líquidos. De modo que eso, ahora, las otras energías hay que desarrollarlas inevitablemente, y hay que desarrollar los sistemas más eficientes posibles para el uso de un bien tan preciado como son los combustibles líquidos y los sólidos y el gas natural. Bueno, lo que sí le digo yo de antemano es que la energía nuclear va a volver. Eso no hay duda ninguna. Los políticos, como operan a corto plazo y buscan la agradar, pero no están mirando a los problemas reales, pues piensan que se puede resolver el problema el problema no. Sin la energía nuclear no hay salida, porque todas las salidas que se hablan para los problemas de la contaminación, como es producir energía eléctrica, producir hidrógeno como vehículo que no contamina, pero para producir hidrógeno se necesita energía eléctrica, y la energía eléctrica
puede venir de quemar la biomasa y quemar, pero esas son soluciones muy secundarias. Cuando uno mira los números se da cuenta de la dificultad de los temas. Por ejemplo, cuando se quiere quemar la paja, hay que llevar la paja, hay que llevarla con tractores. Se van con tractores al sitio donde la queman, en Navarra o algo así, no lo queman en cualquier sitio de las proximidades. Todos son problemas. De esos problemas habla el curso, de todas estas cosas habla el curso. Pero, lo que yo he vivido, claro, en mi experiencia ha estado ligada a la combustión. Y la combustión, no solamente por su aplicación a la generación de energía, al revés, todos los estudios científicos de la combustión provienen más de las aplicaciones espaciales, aplicaciones que son además vitales, es decir, que uno no tiene sentido, uno piensa que todos estos, los iPad y los iPhone, algo así, que funcionan de la nada, no, funcionan gracias a los satélites que hemos puesto con dinero público, obviamente, en el espacio y que dan toda la información que haga esto útil. Sin eso... ¿La crisis económica cómo está afectando al futuro de las energías renovables o cómo va a afectar? Mucho, porque el dinero no sale de la nada. Es decir, las energías renovables había que apoyarlas para desarrollarlas eficazmente y que fueran eficientes, había que apoyarlas con el dinero público que no hay. De modo que, obviamente, es un problema vital, estratégico, el que tenemos energético, el problema energético, que todo el desarrollo viene de ese consumo. ¿Por qué se descubrió lo del efecto invernadero? Del CO2, que pensábamos que era una especie inerte y que no tenía problemas cuando se emitía. Pues fue porque es que en España el consumo energético pues se ha multiplicado por dos veces y media desde el año 70 para acá. Es decir, por 2 veces y media. En otros países pues pasa lo mismo. En China el carbón se había estabilizado, las emisiones el consumo de carbón se había estabilizado en 2.000 millones de toneladas anuales desde el 90 hasta el 1000 por los problemas de Kioto y se ha vuelto a disparar. Ya es 3.500 millones de toneladas anuales los que se están quemando por la incorporación de China al desarrollo industrial. El desarrollo industrial no es fácil hacerlo sin consumo energético, ¿no? Que son problemas muy acuciantes, importantísimos, que hay que resolver y que no se puede, y es gravísima la situación actual, que parece que hay otros problemas más urgentes que preservar el medio ambiente, pero que son problemas acuciantes. Bueno, se despilfarran más de lo que la gente cree, pero no es por despilfarrar, sino por la dificultad de aprovechar en los motores de coches, por ejemplo, pues la eficiencia de transformación de la energía química en mecánica, pues es en las mejores condiciones es un 25%. Es decir, cuando el coche se mueve en la carretera a una velocidad apreciable o moderadamente alta, se aprovecha un 25%. Pero claro, cuando se utiliza en la ciudad con paradas y arranques y frenos continuos, pues la eficiencia se reduce a un 10%, una cosa así. De modo que, y las centrales térmicas, sobre todo de ciclo combinado, se ha conseguido aumentar el rendimiento a valores bastante más altos. En aviación, bueno, bastante más altos quiere decir que es un tercio, una cosa de la energía. Es decir, es inevitable esa
problema porque cuando se produce la combustión se genera energía térmica, gases a alta temperatura, y luego hay que expansionar los gases para que empujen al pistón y las álabes de las turbinas y extraer la energía de ahí, pero una parte de la energía queda como gases calientes fuera, y por eso el rendimiento se ha ido ampliando en la aviación mucho, en las centrales térmicas también, en el transporte menos, pero por otra parte se han conseguido avances en el sentido de que antes se movían unas masas ingentes en los coches y ahora son plásticos, y se ha reducido mucho el peso de los vehículos y con ello el aprovechamiento. Pero lo que no hay es aprovechamiento del vehículo por 4 personas, sino que hay una persona, luego hay eso que es verdaderamente una ostentación intolerable de los todoterrenos utilizados en las ciudades para presumir unos vehículos gigantescos. Hay ostentación también, eso sí que es verdaderamente debía de estar absolutamente prohibido. Y nosotros cerramos, por ejemplo, aquí minas de carbón y se están abriendo en Alemania. ¿Hemos despilfarrado nosotros especialmente en España? Bueno, no tanto, porque desgraciadamente el carbón en España, que las minas que quedan son minas de difícil aprovechamiento, es decir, que al principio era mucho más fácil. Vamos, yo he vivido también, por ejemplo, he colaborado con un grupo de la Universidad de Santiago en tratar de ver procedimientos de quemar el carbón a flor de tierra que se quemaban las fuentes, pero que tenía un contenido alto de cenizas. Eso es el inconveniente que tienen muchos de los carbonos que quedan en España. En Alemania y en Estados Unidos pues acuden al carbón pues porque lo tienen, y hay carbón polaco y carbón de Sudáfrica, que es mucho más fácil de extraer, y aquí es más difícil. El carbón que queda hay que aprovecharlo al máximo, porque al final se va a gasificar, a licuar el carbón para generar combustibles líquidos. El carbón no tiene sentido utilizarlo en los coches ni en los aviones, es decir, hay que generar combustibles, y los otros hidrocarburos que se terminan, y además es un bien muy preciado porque se utiliza para los plásticos. Toda nuestra está utilizando los plásticos que vienen de los hidrocarburos líquidos. Es decir, que es algo verdaderamente que ha estado haciendo la humanidad. Es decir, ha sido, y lo más grave es los modos de uso. Es decir, que no tener aislamientos térmicos en las casas, favorecer el transporte público frente al privado. Hay infinidad de procedimientos para evitar lo que se ¿Cómo estamos en España con respecto a otros países en renovables? En renovables, teóricamente muy bien, y en la realidad menos bien. Primero, la primera cosa que se hizo, teóricamente muy bien, pero que tiene aspectos muy negativos, verdaderamente intolerables. Lo que sea. Las renovables han tenido una subvención estatal, y de repente se crearon los parques eólicos con paneles solares que se traen de China y se conectan a la red. A veces las malas prácticas, bueno, más prácticas no, las estafas era operar durante la noche con quemar gasoil y mandarlo a la red, porque se subvencionaba, se daba un valor alto, y eso es cierto que ha favorecido el desarrollo de la tecnología de las renovables. Por ejemplo, Abengoa, y hay una serie de empresas
la misma Gamesa, que han estado desarrollando distintos sistemas de energía y que ahora lo están instalando en otros sitios del mundo. Pero es decir, en realidad el problema energético no es un problema hoy día en que la economía se ha hecho global, no es un problema solo del país, pero yo creo que esa globalización de la economía tiene también desventajas muy grandes, y entre ellas es la desregulación del sector, es decir, el aprovechamiento por las entidades financieras, no para hacer inversiones, sino para especular como han estado haciendo con los precios del petróleo y es decir, que es un problema verdaderamente gravísimo en el que el dejar al mercado, el mercado entendido no como por cuando vamos al mercado, sino el mercado financiero, el que maneja el que especula el dejar eso en manos de eso es horrible. A mí me parece una cosa terrible y pagaremos las consecuencias. Es decir, este es el problema energético, el problema medioambiental es un problema gravísimo, pero gravísimo, y que no se puede dejar al mercado libre entendido sobre todo por el mercado especulativo. ¿Estamos preparados para suplir la falta de ese tipo de combustible? ¿O hay que investigar todavía mucho? No, bueno, hay que investigar, obviamente. La ciencia ha avanzado extraordinariamente en todos los sentidos y muchas veces por caminos que la gente no se da cuenta de el papel que ha tenido los estados en ese desarrollo. Por ejemplo, los programas espaciales en Europa y en Estados Unidos han contribuido muchísimo al desarrollo de la electrónica, obviamente las comunicaciones, todo depende de ello, depende de los satélites, y los satélites se desarrollaron por un esfuerzo considerable de las entidades públicas en Estados Unidos y en Europa, y de manera que hay un conocimiento existente, pero para pasar de ese conocimiento a la realización práctica, pues hace falta inversiones. Es decir, un problema que han tenido los políticos es pensar que la tecnología se puede comprar. No se puede comprar. La tecnología, la que venden, o es anticuada o es la que le conviene soltar a los que tienen la tecnología, a los que la han desarrollado. Entonces, yo lo que veo es que por otra parte se está desmantelando el sistema científico en España. Ha empezado a cortar donde había poco, y de la noche a la mañana la gente pues huye. Los que están en laboratorios o centros de investigación y se encuentran con que hay un futuro incierto, cada vez más incierto, que no encuentran trabajo, pues se van de allí, se marchan fuera. Eso sí, la mayor parte de ellos no tienen problemas en encontrar trabajo en Alemania, pero Alemania no nos va a regalar nada nos va a regalar Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni los países que tienen la tecnología, y la tienen porque la han desarrollado ellos. Es decir, que desde ese punto de vista la situación es muy pesimista. Yo no veo nada optimista en la situación que tenemos en este momento. Digo, todos son recortes. El Ministerio de Educación y Ciencia se transformó y Ciencia ha ido al Ministerio de Economía, como si los economistas fueran a resolver los problemas científicos de desarrollo de la ciencia. Es decir, que eso no es... Bueno, son las cosas en las que los medios de comunicación tienen un papel muy importante.